Los discípulos y apóstoles de Jesús ciertamente enfrentaron vidas difíciles, y sus muertes fueron todo menos pacíficas. Antiguas tradiciones que detallan las muertes de los apóstoles de Jesús, a pesar de sus diferencias, concuerdan casi unánimemente en que tuvieron fines trágicos. De hecho, cualquiera que busque descubrir cómo murió cada apóstol se encontrará con relatos horribles. Cada historia es más terrible que la anterior, con diversos relatos de crucifixión, lapidación, desollamiento, golpizas, decapitación y más. En este vídeo, aprenderás todo lo que se sabe sobre cómo los 12 discípulos y apóstoles de Jesús encontraron su fin. Incluiré también en esta lista al apóstol Matías, quien sucedió a Judas Iscariote en el grupo de los 12 apóstoles, y a Pablo, el último de los apóstoles de la Biblia. Antes de hablar específicamente de la muerte de cada discípulo y apóstol de Jesús, es necesario reconocer que, con excepción de 2 de ellos, la Biblia no proporciona detalles sobre cómo murieron los demás apóstoles. Por lo tanto, todo lo que sabemos sobre este tema proviene de antiguas tradiciones cristianas. Algunas de estas tradiciones fueron registradas en escritos que datan de un periodo poco después de la era apostólica. Algunas tradiciones están bien documentadas y se pueden encontrar en obras escritas por historiadores antiguos y padres de la Iglesia, pero otras no son muy confiables y parecen ser simples leyendas de los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, es importante entender que tanto las tradiciones más confiables como las menos conocidas nunca pueden equipararse al texto bíblico. Sí, las antiguas tradiciones cristianas son intrigantes y a menudo muy útiles para ayudarnos a comprender los eventos y el contexto histórico de los primeros años de la Iglesia primitiva, pero estas tradiciones no son la Biblia. Además, hablar de cómo murieron los apóstoles de Jesús no es una tarea fácil, porque estas antiguas tradiciones ofrecen diferentes versiones de sus muertes y los relatos a menudo confunden y mezclan hechos y personajes históricos. Aquí, me esforzaré por mantener la mayor distinción posible al respecto, basándome en lo que es ampliamente aceptado dentro de la teología histórica. Santiago, hijo de Zebedeo, tiene la distinción de ser el único apóstol cuya muerte está documentada en el Nuevo Testamento, además, por supuesto, de Judas Iscariote, el discípulo traidor. Así, entre todos los relatos que detallan las muertes de los apóstoles, este es el único en el que podemos confiar plenamente. Santiago, hijo de Zebedeo y también hermano del apóstol Juan, fue el primero entre los apóstoles en ser martirizado. Esto ocurrió durante la persecución judía liderada por Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. Por lo tanto, el primer gobernante en perseguir a los cristianos en la iglesia primitiva fue el nieto del rey que intentó matar al recién nacido Jesús, ordenando la masacre de niños en Belén, y sobrino del gobernante que decapitó al profeta Juan el Bautista y desempeñó un papel en la condena de Jesucristo. En el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, leemos que Herodes Agripa extendió sus manos para afligir a los cristianos, y fue en este contexto que mató al apóstol Santiago con la espada y también encarceló al apóstol Pedro. La violencia de Herodes contra los cristianos complacía a los líderes judíos de ese tiempo, y el apóstol Pedro fue perdonado de la muerte solo porque el Señor milagrosamente lo liberó de la prisión a través de un ángel. La muerte de Santiago ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo, y el hecho de que muriera a espada probablemente indica que fue decapitado. Según algunas tradiciones, Andrés, hermano de Pedro, fue asesinado en Grecia, en la provincia romana de Acaya, más específicamente en Patras. Después de evangelizar a la esposa del procónsul local, murió crucificado en una cruz en forma de X, ya que no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que Jesús. Sin embargo, antes de su crucifixión, Andrés soportó una larga sesión de tortura siendo brutalmente azotado. Debido a esta tradición, este diseño de cruz se conoce como la Cruz de San Andrés. Las narrativas sobre la muerte del apóstol Felipe son bastante confusas, principalmente porque estas historias parecen mezclar a Felipe, el apóstol, con Felipe, el evangelista y diácono de la iglesia de Jerusalén. Así, algunas tradiciones afirman que fue crucificado, otras que fue lapidado. Algunas dicen que fue tanto lapidado como crucificado, y otras aún afirman que fue ahorcado. Incluso hay una tradición que afirma que murió de causas naturales. Sin embargo, la tradición más renombrada sobre la muerte de Felipe sugiere que dedicó su ministerio a predicar el Evangelio en Asia Menor y terminó siendo asesinado en la región de Frigia, por crucifixión y lapidación. El apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael, es uno de los discípulos más misteriosos de Jesús,
ya que prácticamente no hay fuentes confiables sobre su vida después del ministerio terrenal de Jesús. Sin embargo, algunas tradiciones afirman que, después de dedicar su vida a la propagación del Evangelio en varias regiones, fue desollado vivo. Otros informan que, además de ser desollado, Bartolomé también fue crucificado, mientras que algunas versiones sugieren que fue azotado hasta la muerte o decapitado. Hay muchas especulaciones sobre el final de la vida del apóstol Tomás basadas en leyendas y tradiciones antiguas, algunas de estas tradiciones afirman que Tomás fue misionero en las regiones de Siria e India, y que su muerte ocurrió en el sur de la India, donde supuestamente fue empalado por lanzas por seguidores de religiones locales. Algunas tradiciones cristianas sugieren que Simón, el celote, fue martirizado en una edad avanzada durante el reinado del emperador Trajano. Sin embargo, al igual que con los otros apóstoles, existen diferentes versiones sobre su muerte. Algunas dicen que fue crucificado, otras sugieren que fue quemado vivo, y otras aún afirman que fue serrado por la mitad. Según algunas tradiciones, Judas Tadeo fue un gran misionero que evangelizó diversas regiones del Imperio Romano hasta ser martirizado. También existen diferentes versiones de su muerte, que sugieren que fue asesinado por lanzazos, golpeado hasta la muerte o decapitado con hachazos en la cabeza. Curiosamente, algunas narrativas antiguas vinculan las muertes de Judas Tadeo y Simón, el celote, afirmando que ambos apóstoles fueron golpeados hasta la muerte con hachazos por una multitud liderada por sacerdotes paganos en Mesopotamia. Mateo fue el apóstol que trabajó como recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús. Hay muchos informes sobre el posible martirio de Mateo, incluso una tradición que afirma que murió de causas naturales. Sin embargo, la versión más comúnmente aceptada sobre la muerte del apóstol Mateo es que fue asesinado en Etiopía, probablemente por una espada. Hay una considerable confusión en torno a la muerte de Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago Menor. De hecho, algunas tradiciones confunden erróneamente a este Santiago con Santiago, autor de una de las epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, considerando las tradiciones que diferencian claramente a Santiago, hijo de Alfeo, de cualquier otro personaje bíblico con el mismo nombre, hay informes antiguos que sugieren que predicó el Evangelio en partes de Egipto y fue crucificado allí. De todas las cuentas en la tradición cristiana sobre las muertes de los apóstoles, la más conocida es la del apóstol Pedro. Los escritos de los padres de la Iglesia afirman que Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 68 después de Cristo, durante la persecución instigada por el emperador Nerón. De hecho, la ejecución de Pedro supuestamente ocurrió en un lugar conocido como el Circo de Nerón. La tradición sostiene que Pedro iba a ser crucificado de la manera convencional, pero se negó a morir de la misma manera que su gran maestro, Jesucristo. Como tal, solicitó a los romanos que lo crucificaran boca abajo. Juan fue el último de los apóstoles de Jesús en fallecer. Según la tradición, fue severamente perseguido y torturado. Incluso hay un antiguo relato que afirma que fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo, pero milagrosamente sobrevivió. Posteriormente, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió revelaciones del Señor registradas en el libro del Apocalipsis. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan fue liberado de Patmos y viajó a Efeso, donde vivió hasta una edad avanzada, muriendo de causas naturales. Judas fue el primero de los 12 discípulos en fallecer. Sin embargo, a diferencia de los demás, no fue martirizado en nombre de Jesús. En cambio, fue el traidor del Señor. Después de traicionar a Jesús y entregarlo por 30 monedas de plata, Judas Iscariote intentó devolver la plata a los sacerdotes, pero ellos se negaron. Mateo relata que, después de esto, Judas Iscariote se fue a ahorcar. Lucas, en el libro de los Hechos, detalla la muerte terrible y horrenda del discípulo traidor, diciendo que se abrió por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Parece que el cuerpo de Judas permaneció colgado en el lugar de ejecución hasta que finalmente se dividió por la mitad. Matías fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote entre los 12 apóstoles. Algunas tradiciones afirman que ministró en Etiopía y luego se dirigió a la región del Cáucaso, donde fue crucificado. Otras tradiciones sugieren que fue decapitado por judíos en Judea, mientras que otras aún afirman que murió de causas naturales en una edad avanzada en Jerusalén. Pablo fue el último de los apóstoles. No fue parte de los 12, pero fue elegido por el Cristo resucitado para ser el apóstol de los gentiles. Al igual que en la tradición sobre la muerte de Pedro, el relato de la muerte de Pablo se considera confiable.
Según los registros, Pablo fue decapitado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo. Estas mismas persecuciones llevaron al martirio de Pedro. Las últimas palabras de Pablo, registradas en su segunda carta a Timoteo, reflejan sus momentos finales antes del martirio. En conclusión, más importante y significativo que saber cómo murieron los apóstoles de Jesús es entender que dedicaron sus vidas a la causa del Evangelio. Fueron verdaderos seguidores de Cristo. Jesús habló frecuentemente sobre el costo del discipulado durante su ministerio terrenal, y estos hombres estaban dispuestos a pagar ese precio. Sacrificaron su bienestar y renunciaron a sus vidas no para que sus nombres fueran recordados en la historia, sino para que el nombre de Jesucristo fuera exaltado entre todas las tribus, lenguas y naciones. Si te gustó aprender sobre las muertes de los apóstoles de Jesús, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir tus pensamientos en los comentarios.